Buenas tardes, compañeros y MBZ. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen en otra de nuestras charlas. El día de hoy tenemos un tema de mucho interés titulado Aproximación diagnóstica al paciente dermatológico, en voz de la médica Ceci López Márquez. Es MBZ por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Realizó sus prácticas profesionales en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su interés y especialidad es en oídos y alergias en perros y gatos. Ha presentado trabajos en el North American Veterinary Dermatology Forum en Austin en 2019, en el Congreso Mundial de Dermatología en Sydney 2020 y ha sido conferencista técnico de Valle. Actualmente es médico titular en VetDerm, clínica especializada en dermatología en el occidente del país. Les pido a todos silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Dudas y comentarios, por favor realizarlos en el área de preguntas y al final de la charla les será respondido. Bienvenida, Cici. Hola, muchas gracias por la presentación y vamos a iniciar. El tema es aproximación diagnóstica al paciente dermatológico y una breve introducción de por qué es importante. En dermatología, la dermatología veterinaria es la subespecialidad con mayor número de enfermedades que están descritas. Hay más de 400 condiciones y está relacionada con todos los sistemas. En dermatología llegamos a tener una gran similitud de lesiones que son de distintas enfermedades y esta plática va enfocada a cómo distinguir las lesiones, si son primarias, secundarias y qué clase de pruebas realizar para su correcto diagnóstico. Bien, en la consulta dermatológica básicamente nos enfocamos en estos 4 pasos, que es la historia clínica. Tenemos que hacer un examen físico completo y conocer cuáles son las lesiones primarias, secundarias y mixtas, saber elegir las pruebas diagnósticas correctas y finalmente el buen manejo de un cliente. ¿Cómo empezar? Nosotros siempre iniciamos con una historia clínica. Es algo complicado porque debemos de hablar con el propietario, tratar de llevar un orden. Siempre cuando iniciamos una consulta dermatológica, el propietario está bastante confundido, ha visitado bastantes clínicas. En dermatología es difícil que los pacientes se nos remitan por primera intención. La verdad es que la mayoría vienen de bastantes clínicas, entonces tienen un historial muy, muy completo. La historia clínica o como empiezan ustedes la consulta debe de tener cierto orden, entonces tratar de llevarlo siempre. Y una de las reglas que manejamos casi siempre en el consultorio es no tocar. En cuanto empezamos la consulta, primero hacemos las preguntas y mientras no tocamos para nada al paciente. ¿Por qué? Si rompemos esta regla, muchas veces el cliente se distrae o quiere directamente que vayas y corras y tocas la lesión que está presentando su mascota y no. La idea es tener un orden y iniciar paso por paso para no perderse ninguna parte de la historia clínica, que es lo más importante. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que empezar con cuándo inició. Te van a decir en algunas ocasiones que hace 3 años, que hace 2 años, que lo que sea, pero siempre tienen que tener la fecha de inicio y cómo se presentaban las lesiones inicialmente. La mayoría de las ocasiones, cuando llegan con nosotros los pacientes, ya tienen bastantes tratamientos, entonces es importante saber cómo iniciaron, qué fue lo primero que presentó, si se rascaba, si tiene estacionalidad, que en algunas temporadas esté bien y luego otra vez tenga recaídas, si ha contagiado a algunos otros animales o incluso si en casa alguien tiene lesiones, saber sobre los tratamientos anteriores realizados y qué resultados han tenido, además como enfermedades anteriores y signos gastrointestinales. Creo que signos gastrointestinales es un tema completamente separado que sí se debe de manejar. Por ejemplo, nosotros en base a los signos gastrointestinales normalmente les decimos que nos describan las evacuaciones. Tenemos un score fecal, nos tienen que decir la cantidad, la frecuencia, la consistencia, si tiene gases, eructos o ruidos intestinales.
¿A qué nos va guiando esto? ¿Por qué hacemos esta clase de preguntas que a veces no están para nada relacionadas con dermatología? En algunas ocasiones llegamos a nuestros pacientes, en la mayoría son pacientes alérgicos y pueden ser alérgicos ambientales o alimentarios. Cuando presentan algún signo digestivo, como una cantidad excesiva de evacuaciones, con una mala frecuencia o consistencia o alguno de los demás signos digestivos, puede llegar a estar asociado a una condición de alergia a la comida, entonces tenemos que hacer este descarte. Posteriormente pasamos al examen físico, aunque estemos enfocados en dermatología, el examen físico debe ser completo y también hacemos otoscopía. La piel y los oídos están siempre relacionados, entonces nunca tenemos que olvidar el revisar oídos, además de las lesiones, como les comentaba, ya sean primarias o secundarias. Ahorita nos vamos a enfocar un poco a cada una. Las lesiones pueden ser de origen primario, secundario o mixto. Cuando tenemos lesiones primarias, ¿por qué es importante saber identificarlas? Las lesiones primarias no, son las lesiones iniciales. Tenemos que buscarlas y la mayoría de las ocasiones tomar muestras de estas lesiones porque son las más significativas para un correcto diagnóstico. De lo más común que llegamos a observar en dermatología son las lesiones eritematosas. La mayoría de los pacientes alérgicos las presentan, la verdad es que casi todos los pacientes la presentan. Este es un aumento en la coloración debido a una vasodilatación. Por ejemplo, en pacientes alérgicos con dermatitis atópica o alergias ambientales suelen presentar eritema en algunas zonas específicas, por ejemplo, axilas, ingles, patas, espacios la zona periocular, y esto puede irnos guiando a un correcto diagnóstico. Máculas son estas que estamos seleccionando en esta parte de aquí, son lesiones planas menores a 1 centímetro. Lesiones de parche no son tan comunes, pero si las llegamos a observar, también pueden ser elevadas o planas. Hay un cambio de coloración, son mayormente más grandes de 1 centímetro. Y tenemos pápulas o placas. En esta imagen podemos observar estas pequeñas bolitas, estas son las pápulas. Cuando tenemos un conjunto de pápulas se forma una placa y las pápulas son lesiones muy pequeñas. Si ustedes se fijan en esta imagen, son menores a 1 centímetro. Las pústulas son de las lesiones más buscadas, básicamente son elevaciones llenas de pus. Cuando ustedes encuentran una pústula es muy importante manejarla con cuidado. Las pústulas nos suelen dar de la información más clara que podemos llegar a obtener en las citologías o incluso en las biopsias. Entonces es lo más buscado. Encontrar una pústula es lo mejor que nos puede pasar en dermatología y siempre tratamos de buscarlas. En algunas ocasiones nos puede guiar hacia qué clase de infecciones o qué clase de enfermedad y son diagnósticas en muchos casos. Encontramos las vesículas no tan comunes, normalmente llenas de líquido claro, menores de 1 centímetro. Las bulas son lesiones elevadas, llenas de líquido claro también, pero son de un mayor tamaño, más de 1 centímetro. Y observamos los nódulos. Este es un Xeroscuincle que en toda la zona del mentón y el pecho presentaba nódulos. Aquí, por ejemplo, le tomamos nosotros una biopsia, entonces se ve una pérdida de continuidad de la piel, pero las lesiones que estamos observando son estas. Los nódulos son lesiones elevadas, que están circunscritas, son sólidos y son mayores a 1 centímetro. Lesiones un poco similares son los quistes, la diferencia es que el contenido es fluido o en algunas ocasiones sólido, a diferencia del anterior. Y tenemos las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son las que aparecen después de las primarias, como su nombre lo dice. Los más comunes que llegamos a observar nosotros en dermatología son los collaretes. Estos, por ejemplo, son de gran tamaño, pero la mayoría de las ocasiones ustedes los observan solamente como círculos bien delimitados y se caracterizan por tener hojuelas o desprendimiento de queratina en la zona de la periferia. También son bastante buscados por nosotros, son signos de infecciones en la mayoría de las ocasiones y esta clase de lesiones suele confundirse bastante con dermatofitos o infecciones por hongos. Cuando tenemos estas lesiones siempre es importante muestrarlas, hacer una citología
y revisar en el microscopio qué clase de microorganismos observamos, porque aunque son redondas en la mayoría de las ocasiones y pudieran llegar a creer que son hongos o dermatofitos, la mayoría de las ocasiones son bacterianos. Entonces es muy importante para un correcto diagnóstico. Los collaretes también es importante mencionar que son la lesión secundaria a las pústulas. La mayoría de las ocasiones, por ejemplo, inician con pústulas y ya de manera crónica comienzan con collaretes. Las cicatrices, suena un poco chistoso, pero la mayoría de nuestros pacientes llegan a consultas dermatológicas porque tienen esta clase de lesiones. Estas son lesiones cicatrizales. Básicamente son áreas de tejido fibroso. En la mayoría de las ocasiones no les sale pelo y les digo, son bastante comunes y hay que saber identificarlas. Tenemos lesiones un poco más complicadas como las lesiones de escoriación. Las escoriaciones o úlceras son causadas por rascado, normalmente se tienen que frotar, lamer, tallar. En algunas ocasiones los propietarios dicen que su paciente no está haciendo ninguna de estas cosas y ustedes observan las lesiones y ya saben que sí, que esto es secundario a algo traumático. Tenemos las lesiones de erosión. En esta imagen, en lo que me quiero enfocar es en esta parte de aquí. La erosión es un defecto epidérmico, no es profundo y solamente no llega a la lámina, llega solamente a la lámina basal. Todas estas lesiones, por ejemplo, este es un paciente diagnosticado con carcinoma mamario infiltrativo, es bastante severo. Aquí incluso vemos un poco de exudado, hay cambios de hiperkeratosis, pero lo importante aquí es esto, las zonas erosivas. En esta fotografía vemos úlceras. Es bastante común en gatos observar las úlceras indolentes que aparecen en la zona perilabial, y las úlceras básicamente es una interrupción de la continuidad. Estas sí son un poco más profundas y exponen a la epidermis. En este caso, la mayoría de las ocasiones, esta clase de lesiones, por ejemplo en este gato, es por cuestiones alérgicas o del síndrome atópico felino. Las fisuras no tan comunes, en esta imagen se puede observar en la parte de aquí, son hendiduras de formación lineal en la epidermis o a través de ella causado por una dermatosis o un daño directo. También, como les comento, no es algo tan común de ver en la clínica diaria. Lo que sí vemos bastante es esto, que es la liquenificación. Esta piel endurecida, bastante gruesa, se ve normalmente en los márgenes superficiales de la piel, como es aquí en las pinnas o en las orejas. Estos son indicios de la cronicidad. Este paciente, por ejemplo, está completamente liquenificado. Si ustedes observan aquí, en la parte del pecho, podemos ver cómo está su piel endurecida, está gruesa, similar a la piel de un elefante. Estos son cambios bastante crónicos. Las lesiones de callo, que también, aunque parece un poco gracioso, hay bastantes clientes que van con nosotros solamente porque tienen esta clase de lesiones. Aquí no se observa bien, pero este es un Doberman y este es un codo. Normalmente son lesiones engrosadas, con hiperkeratosis, alopécicas. En algunas ocasiones son por apoyo, por el tipo de suelo en el que vive el paciente, y sí pueden llegar a complicarse bastante, aunque sea algo común. Por ejemplo, en algunas ocasiones, debido a la presión, se pueden inflamar, se pueden infectar y dan bastantes problemas. Y las lesiones primarias, secundarias o mixtas. Aquí tenemos la alopecia. Este es un paciente diagnosticado con alopecia X. Puede ser la pérdida parcial o completa. En este caso en específico, si ustedes observan, el paciente tiene pelo en la zona de la cabeza y en las patas. De ahí en más está casi completamente alopécico. Las zonas descamativas, aquí se observa en las orejas, en la base de la oreja, es la acumulación de fragmentos de estratos cornificados celulares y se ve muy similar a la caspa. Los clientes suelen llamarlo caspa o descamación, es exactamente lo mismo. Las lesiones costrosas también pueden ser primarias o secundarias, son exudados secos, suero, pus, sangre. En algunas ocasiones pueden formarse incluso costras por medicaciones tópicas. Llega a pasar que los clientes vienen con un perro que le embarran todos los días crema y se hacen costras debido a los productos puestos. También pueden llegar a ser diagnósticas, pero la verdad es bastante complicado porque en algunas ocasiones tienen infecciones de manera secundaria, debido a que está la piel completamente expuesta y, como les comento, puede tener exudados.
Los cilindros foliculares, esta es una fotografía de un tricograma, es algo complicado de ver directamente en piel, pero básicamente se ven los pelos envueltos en queratina. La base del pelo está envuelto en queratina y si ustedes lo observan en el microscopio podrían llegar a observar esto. Aparecen ciertas condiciones, por ejemplo, tenemos pacientes con adenitis sebácea, que es bastante característica de esta presentación de lesiones, cilindros foliculares. Además de conocer las lesiones, ya sean primarias, secundarias o mixtas, como les comento, la otoscopía es muy importante en dermatología. Todos los pacientes que revisamos tratamos de hacer otoscopía. Puede ser con un otoscopio regular, que es este de aquí, o un videotoscopio. En algunas ocasiones el paciente no lo permite, ya sea porque es agresivo, no tiene un buen manejo o incluso llegan a estar los oídos estenosados, bastante cerrados, difíciles de manejar, con mucho dolor. En esos casos se puede llegar a omitir. Si omitimos la videotoscopía y el oído se ve enfermo, aún así tomamos muestras y revisamos al microscopio, hacemos citologías, pero sí es prioridad que el paciente no tenga dolor y menos frente al propietario, no podemos causarle dolor. Para poder observar los oídos tenemos que recordar que el oído tiene una forma de L y tienen que tener una posición correcta. Hay un canal vertical y un canal horizontal. Si ustedes no introducen correctamente su otoscopio, su videotoscopio, pueden lastimar las paredes del canal auditivo y el paciente, después de que ustedes le lastimaron el oído, no se va a dejar observar para nada. Siempre estar desinfectando correctamente los equipos. Nosotros tenemos uno en cada consultorio y siempre antes y después de observar el oído tenemos que limpiarlo correctamente para evitar infecciones. Aquí hay ejemplos de lo que podemos llegar a observar con un otoscopio regular. Aquí con esta perrita que, si ustedes se fijan, el cono es bastante pequeño. Aquí tenemos que estar nosotros muy cercanos al otoscopio para poder observar correctamente el canal auditivo. Tiene algunas desventajas, por ejemplo, no podemos observar casi nunca la membrana timpánica, no podemos ver estructuras correctamente y yo creo que la mayor desventaja es que el propietario no sabe qué es lo que están viendo ustedes. Ustedes se asoman y ven ese oído, pero en realidad él no sabe nada, no sabe qué hay ahí. En cambio, el videotoscopio, los conos son largos. Si se fijan, podemos estar completamente lejos de este paciente sin tener ningún problema y se puede ver a través de una pantalla, el propietario se da cuenta de qué es lo que le está pasando a su mascota y es un poco más fácil explicar su condición. Cuando hacemos otoscopía debemos saber cómo es un oído normal versus uno enfermo. Este es lo más parecido a un oído normal que encontré. Si se fijan, aún así hay un poco de eritema en las paredes, pero podemos observar perfectamente al fondo el tímpano. El tímpano debe de ser claro, la membrana timpánica tiene que ser clara. Este es el malleus, siempre girando hacia la cabeza. Y lo que buscamos es siempre ver el tímpano. Es muy difícil cuando tenemos un oído enfermo, pero esto es como nuestra meta siempre. ¿Por qué es importante valorar un tímpano? Si nosotros tenemos la membrana timpánica bien, que no haya ninguna fisura, ni perforación, ni indicios de otitis media, por ejemplo, en algunos casos se pueden dar cuenta porque el tímpano está oscuro, está opaco, puede estar protruido como botado. Podemos utilizar algunos medicamentos. Si ustedes sospechan o ven un tímpano roto, tienen que tener mucho cuidado debido a que algunos medicamentos pueden causar bastante daño. Este es un oído bastante enfermo. El paciente remitía que tenía problemas de oído y al hacer videotoscopia encontramos esto. Esta es una masa, es una hiperplasia, pero no podemos entrar. Obviamente aquí no podemos visualizar absolutamente nada. No podemos ver tímpano, no sabemos qué hay detrás. Aún así podemos observar que el oído está bastante sucio. Además de eso, tiene cerumen en todas las paredes, hay un eritema, reactividad. Y en la parte de aquí abajo, en esta parte exactamente, observamos material mucoide. El moco es uno de nuestros más grandes enemigos. Cuando tenemos moco en canal auditivo es bastante difícil de eliminar y los productos que se usan son completamente diferentes a los habituales. Entonces siempre es importante muestrear esos oídos y saber qué es lo que está pasando para dar un tratamiento correcto. Para tomar las muestras de oído, como les comentaba, el canal auditivo está en forma de L. Este es el canal vertical y el canal horizontal.
usar de preferencia hisopos de plástico, no utilizarlos de madera debido a que se pueden romper y lastimar los canales auditivos. Solamente introducen hisopo y esa muestra es suficiente para que les dé un buen resultado en citología. En base a las pruebas diagnósticas, siempre las realizamos conforme a las lesiones encontradas, por eso es importante saber qué clase de lesiones tenemos para saber qué es lo que estamos buscando. Se eligen, como les comento, en base a lesiones y en sospecha de patologías. Conforme ustedes ya tengan su historia, tanto su historia clínica como su descripción de lesiones, tienen que ir dándose una idea de qué enfermedades podrían tener y así poder elegir las pruebas correctamente. Algunas pruebas, de las más comunes, tenemos el raspado. Este es un raspado en el que encontramos Demodex. El raspado lo hacemos nosotros con aceite mineral. Básicamente sobre un portaobjetos lo colocamos y después raspamos. No utilizamos bisturí como hacen la mayoría, tratamos de ser lo menos agresivos posibles. En este caso utilizamos espátulas y solamente lo ponen sobre la piel, tallan un poquito, lo ponen sobre el portaobjetos y eso es suficiente para su diagnóstico. Estos son de los diagnósticos más fáciles, por así decirlo, que llegamos a observar nosotros, porque con una sola muestra podemos tener un diagnóstico certero. En el tricograma, igual con aceite de inmersión, lo único que tienen que hacer es tomar pelo circundante a las lesiones afectadas. Aquí tenemos igual Demodex, recordar que Demodex vive en folículo, entonces por eso lo pueden encontrar tanto en raspado como en tricogramas. Este es un caso de un perro con dermatofitos, también es ya diagnóstico. La punta de un pelo debería ser más similar a la tercera fotografía, sin embargo, si se fijan aquí hay una pérdida de la continuidad y podemos ver estas como bolitas que son esporas en toda la periferia. Eso también ya es diagnóstico. En la última fotografía, este es un pelo con una deformidad o alopecia por dilución de color. Llegamos a tener pacientes que empiezan a perder el pelo sin alguna causa aparente. Ustedes pueden quitar pelo, hacer un tricograma y observamos esto. Aquí en la periferia vemos acúmulos de melanina y también les digo, esto ya les ayuda bastante para su diagnóstico correcto. Las citologías, hay muchas formas de tomarla. Nuestra favorita, por ejemplo, esta es una pápula, es la impresión directa. Ustedes van a poner el portaobjetos directamente sobre la lesión que desean muestrar y después se tiñe. Las tinciones que solemos utilizar es los hemocolorantes rápidos o Diffquick y también esto ya puede ser diagnóstico. En la imagen posterior, que es esta que está junto aquí, junto a la fotografía, podemos observar esto que ya es diagnóstico. Son microorganismos circulares con un halo alrededor blanquecino que son dermatofitos. Igual, los dermatofitos son bastante complicados de encontrar en algunas ocasiones, lo pueden encontrar tanto en citología, tricograma. Las citologías las realizamos también de los oídos cuando los vemos enfermos, de todos los oídos, de las lesiones en piel. En algunas ocasiones utilizamos cinta, pero igual la técnica es la misma, es poner directamente la cinta como el portaobjetos sobre la piel y posteriormente teñir. La lámpara de Wood la utilizamos cuando tenemos sospecha de dermatofitos. Las lámparas son diferentes, no todas las lámparas con luz morada nos pueden ayudar. En esta imagen se muestra una paciente con dermatofitos. ¿Cómo se ve un pelo con dermatofitos? Básicamente ustedes tienen que observar que el folículo, el pelo, brilla por completo. Cuando ustedes ponen una lámpara suele brillar la mayoría de las cosas, puede brillar sangre, pueden brillar exudados, pueden brillar incluso pelusas, un poco de basura, eso no importa, lo que ustedes tienen que ver que brille es el pelo. Y en este caso podemos observar que brilla en un color verde manzana, muy similares a los sables, por ejemplo, de Star Wars, así se los tienen que imaginar y así los tienen que ver. Esto también ya es diagnóstico. Si ustedes observan que los pelos, como en este caso, ya presentan un brillo, hay fluorescencia positiva, pueden, en base a la lámpara, guiarse, tomar un poco de ese pelo y revisar directamente al microscopio. Llegamos a utilizar también biopsias. Las biopsias, la mayoría de las ocasiones utilizamos punch. Es bastante fácil utilizar punch para nosotros en dermatología. Básicamente es un sacabocados. Ustedes presionan, sacan el círculo de piel y cerramos.
Las biopsias en piel son diferentes, por así decirlo, a biopsias de órganos internos. La mayoría de las ocasiones las tienen que hacer lo menos asépticas posibles. Tienen que hacerla con el paciente sucio, no pueden limpiar, no pueden rasurar. ¿Por qué? Porque perdemos diagnósticos. Entonces, la mayoría de las ocasiones la tomamos así. También pueden ser quirúrgicas, pero en su mayoría solamente tomamos un pequeño pedazo de la zona afectada y lo enviamos a analizar. Los cultivos de hongos, hay que recordar que también pueden hacer diagnóstico de dermatofitos con las pruebas antes mencionadas. Los cultivos de hongo los hacemos para saber exactamente qué tipo de dermatofitos estamos observando. Tardan en un promedio de 10 a 14 días, entonces no es algo rápido, pero también se pueden hacer. Hay varias técnicas para tomarlo. Lo ideal, por ejemplo, si ustedes observaron que hay un crecimiento o hay una fluorescencia en su lámpara de Wood, toman ese pelo en específico y lo ponen en su cultivo. Los que nosotros utilizamos son cultivos de DTM, pero hay varios en el mercado y esperar a que crezca, después tienen que observarlo con citología. No es solamente que crezca en el medio, no. Tienen que llevar un proceso y posteriormente teñir. Y la punción por aguja fina, que yo creo que también es de las más comunes, o PAF. En la punción por aguja fina lo hacemos normalmente en lesiones nodulares, aunque también en algunas ocasiones lesiones por placa las podemos llegar a tomar. Y básicamente ustedes toman una aguja que no sea calibre tan grande, solemos usar agujas azules o negras, puncionan la bolita, el nódulo en todas direcciones y después ponen la jeringa con aire y presionan sobre un portaobjetos. Extienden este líquido, el material que les dé, sobre un portaobjetos, similar a como lo hacen con un frotis, y se tiñe. Se tiñe igual que todo lo anterior. Esto es muy, muy diagnóstico. Es importante saber que si observan alguna bolita, cualquiera, tienen que hacer esto antes de retirarlo. Nos hemos dado bastantes sorpresas de que ustedes ven una bolita insignificante y al hacer citología encontramos que es algún mastocitoma o algún tumor maligno. Entonces siempre es importante hacer punción por aguja fina. La mayoría de las ocasiones se pueden hacer con el paciente completamente consciente, no necesitan sedación, entonces es también bastante importante que sepan hacerlo de manera correcta y les da un diagnóstico certero o da una guía sobre el posible diagnóstico. Aquí hay una tabla cortesía del doctor Alberto. Básicamente nos ayuda a guiarnos sobre las lesiones que ustedes están observando y las pruebas ya sea de primera o segunda intención que podemos realizar. Cuando tenemos las lesiones pigmentadas, que son crónicas en su mayoría, lo ideal sería histopatología. Igual esto es una guía. Vesiculares o pustulares tienen que hacer primero raspado o citología y entre las pruebas de segunda intención tenemos cultivos, histopatología y alergias. Las lesiones papulonodulares, aquí ya podemos utilizar más, por ejemplo, tienen que hacer raspado, en algunas ocasiones citología, pero por aspiración. Histopatología y complementar con estudios de laboratorio, en este caso biometría o química sanguínea, y también tenemos los cultivos. Cuando tenemos zonas alopécicas focales, hay que hacer raspado, podemos hacer el cultivo, tricograma o lámpara de Wood. Estas son las mayores o las lesiones más comunes que nosotros vemos, lesiones focales, como les comentaba, son alopécicas, similares a los collaretes, o pueden ser foliculares. Si ustedes observan estas lesiones, es muy importante que traten de imaginarse qué puede llegar a afectar o qué causó esto y por eso tomar las muestras en base a las lesiones que están observando. Por ejemplo, lesiones alopécicas focales puede ser a causa de infecciones bacterianas de manera secundaria, pueden ser dermatofitos o incluso pueden ser ácaros como el de Modex. Si ustedes toman estas pruebas de primera intención y no observan nada, en este caso ya podrían hacer histopatología. Cuando tenemos las lesiones que son alopécicas pero extendidas, igual utilizamos lo anterior antes mencionado y además podemos hacer estudios de laboratorio, ya sea biometría, urianálisis o un perfil endocrino sospechando de cosas endocrinas. Por ejemplo, podemos tener pacientes con alopecia extendida, con
tiroidismo, hiperestrogenismo, dependiendo los signos clínicos, por eso es importante preguntar y hacer una buena historia clínica primero. Las lesiones que son erosivas ulcerativas igual pueden ser con raspado o con citología. Lo importante de estas lesiones es tomar la lesión o tomar la muestra de la zona más profunda, levantar la lesión, tratar de que sea lo más limpia posible y posteriormente revisarla con citología. Las lesiones más crónicas o endurecidas y turgentes igual se van a citología. La citología es la mayoría de las ocasiones nuestra primera muestra, nuestra primera elección. Es fácil y rápida de hacer, entonces es algo que siempre hacemos, pero también podrían llegar a tomar histopatología o estudios de sangre complementarios. Esto es importante que cuando hacen estudios de sangre es porque ya tomaron una citología, no se vale hacer todo, por ejemplo, lo que hay en las lesiones endurecidas turgentes, no, tienen que ir por pasos. Si no encuentran algo diagnóstico y sospechan de alguna enfermedad sistémica, ya realizar estudios completos. Cuando tenemos las lesiones que son sólidas, igual citología o histopatología, aunado a los estudios de laboratorio y en algunos casos aquí sí se puede hacer cultivo, porque en algunas ocasiones los dermatofitos pueden llegar a observarse de manera crónica y causar lesiones crónicas distintas a las observadas de manera inicial, por ejemplo las lesiones foliculares que les comentaba. Cuando tenemos lesiones macropapulares, realizamos raspados cutáneos, citologías y también se pueden hacer biometrías. Tenemos que descartar alergias, controlar parásitos y pueden hacer las otras pruebas. Pero en la mayoría de las ocasiones las lesiones maculopapulares son por procesos alérgicos. En las lesiones exfoliativas igual pueden hacer las pruebas anteriores, normalmente se inicia con raspados, cultivos o la lámpara de Wood, que son los más sencillos, y posteriormente elegir alguna prueba de laboratorio. Igual histopatología y perfil endocrino. Aquí aclarar, histopatología lo hacemos cuando ya hicimos pruebas complementarias o cuando estamos seguros que necesitamos una prueba más específica. No se vale tomar un histopatológico, tomar una muestra de piel, mandarla al patólogo y que nos diga qué está pasando. En algunas ocasiones, si hacen esto, lo que va a reportar el patólogo solamente es una inflamación, un proceso infeccioso, pero al final de cuentas no saben por qué está pasando. Y por último, el manejo del propietario. El manejo del propietario es lo más importante en dermatología. La mayoría de las condiciones que nosotros tratamos en el área de dermatología son cosas que no se curan, no solamente entran en remisión. Por ejemplo, tenemos los pacientes con dermatitis atópica que llegan a entrar en remisión en alguna temporada, pero a final de cuentas tienen recaídas. Es muy importante darles información. En nuestro caso nosotros lo hacemos escrito. Les entregamos qué enfermedad tiene su mascota, qué pronóstico tiene, cómo manejarlo y que tengan la menor cantidad de visitas posibles. Que su paciente no se va a curar. En ese caso, por ejemplo, si tiene alguna otra enfermedad, sí se puede curar y explicarle cuánto tiempo le llevaría realizarlo y explicar cómo será el tratamiento. Creo que aquí esto es muy importante. Nos ha tocado clientes que no saben cómo bañar a su mascota, que no saben administrar una pastilla o que llegan y vienen los pacientes bastante mal, les preguntas cómo están haciendo las cosas y le dan la pastilla en sus croquetas, el perro no se la come, le dan un jarabe con pan, tampoco es válido, entonces sí tenemos que explicar desde cómo bañar, cómo limpiar oídos, cómo administrar pastillas, para que el tratamiento sea certero y ustedes vean una buena respuesta. Comunicación continua, siempre tenemos comunicación con los propietarios, ya sea vía correo, vía llamadas, vía WhatsApp. El cliente nos reporta cualquier situación y les vamos dando indicaciones en caso de que sea necesario, pero siempre que sepan que estamos ahí para responder sus dudas. Y algo que también tenemos que tratar de dejar es que las medicaciones sean fáciles. Entonces no nos emocionamos y ponemos bastantes medicaciones, sino tenemos que saber que el propietario tiene a veces muchos limitantes o tratar de ver qué tanto puede llegar a hacer el propietario en casa y explicar y dejar las prescripciones lo más fácil posible para que no sea un problema en su buen manejo. Perfecto, entonces no sé si tengan alguna duda.
Les dejo mi correo y la página de Beth Derm por si tienen cualquier duda. Pues no sé, creo que, bueno, supongo que nadie tiene ninguna duda. Bueno, en ese caso pues sería todo. Ceci, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un tema bastante interesante y de mucho interés para todos. Pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Todas nuestras pláticas se suben al canal de YouTube. Y pues los invitamos a que nos sigan porque cada semana tenemos charlas nuevas e interesantes y pues todas estas pláticas son grabadas y son subidas a nuestro canal de YouTube, ¿va? Nuevamente, gracias Ceci. Gracias, muchas gracias.